de todas las tapas de revista, después de todo lo mediático, Barbie estaba mal, Nazarena le organiza un cumpleaños en su casa y va solo su círculo íntimo, digamos. Va la gente que ella quiere. Que ya no salía a bailar. Claro, entre ellas estaba Muscari, que le lee una carta en el medio del cumpleaños. El círculo no era tan íntimo porque alguien grabó y nos mandó este material. Parece cara y en eso al menos estás invirtiendo. Porque no te da canje porque es muy buena y se nota tu mejoría. Porque nos abandonaste y te fuiste con él. Porque no asumiste tus actos y te protegimos, te escuchamos y actuamos igual, sin importar el qué dirán, porque realmente los de afuera son de pago. Porque no todo en la vida es la tapa de la revista ni casarse y tener hijos. Porque nunca entendimos tu amor por un enano payaso mediático, gordo, judío, con cara de pato y de pero a pesar de eso lo respetamos porque todo ser humano, aunque sea decadente, merece una facilidad. Porque te mostraste mediáticamente amando a Santiago Valle, a todo el país. Algo que indica que necesitas un tratamiento psicológico. Porque te decimos blanco y haces negro. Porque te queremos mucho y nos enojamos y nos alejamos. Porque queremos que pronto tengas tu lugar, tu departamento, que aprendas a administrarte y a vivir sola. Y porque a diferencia de tu madre, no solo tenés que decir que vas a terapia, sino ir verdaderamente. Porque es tu cumple y deseamos que seas muy feliz y encuentres tu eje, aunque te cueste, te regalamos un vale por 2 sesiones con tu próxima mejor amiga, la psicóloga Lidia. El contexto es generar una sonrisa Barbie, me imagino, de este stand-up. Con temas tan delicados me parece que la mandan al psicólogo como muy divertido, desdramatice. A uno. ¿A vos te parece divertido? Sí, no, a mí no me parece ¿A vos, una Janina? A mí me parece un horror, una falta de respeto, enano, payaso, judío, pero en ese padre, contexto, las vamos. azotadas de atrás y las sesiones gratis a la psicóloga, que vaya a buscar y a la psicóloga.